El libro No publiques mi nombre. No publiques mi nombre es un libro que es una recopilación testimonial. Son testimonios de mujeres que cuentan la violencia sexual que han sufrido o siguen sufriendo, ¿vale? Os voy a contar cómo nace este archivo. ¿Molesta la...? No molesta el ruido. Os voy a contar cómo nace este archivo y cómo se lleva a cabo, porque se han dicho muchas cosas. Yo llevo desde el 18, en 2018 lancé el movimiento Cuéntalo, que tuvo varios millones de respuestas en 16 países distintos del mundo, que sepamos. Aquello fue un enorme movimiento que seguía la estela del Me Too, pero me di cuenta de que había algo que no se estaba narrando. Pasé años, 2 años mínimo, dándole vueltas a qué estaba pasando con esa memoria colectiva. Faltaba el ahora. Es decir, me di cuenta de que aquella mujer que había sufrido maltrato por parte de su exmarido lo contaba. La que estaba sufriendo maltrato por parte de su exmarido no podía contarlo. ¿Por qué? Porque lo estábamos contando en nuestras propias redes, y si esa señora decía mi marido me parte las costillas, cuando llegara a casa le iba a partir la cabeza. No había testimonios contra los jefes. Decían, el jefe que tuve cuando era becaria, pero no mi jefe de ahora. ¿Por qué? Porque lo hacían desde su perfil y se iban a quedar sin trabajo. Y luego no había testimonios, había muchos menos testimonios de los que a mí me constaban sobre violencia sexual en la infancia. Y pensé, necesitamos, antes del movimiento Me Too, como el Cuéntalo, parte de la base de la denuncia. Y yo pensé, necesitamos un relato previo a la denuncia. Es decir, antes de ponernos a denunciar, necesitamos crear entre todas una memoria colectiva de aquello que consideramos que es violencia sexual. ¿De qué se trata? ¿Cómo lo llamamos? Porque si yo a ti te robo ese teléfono, que te cojo ese teléfono y me lo llevo, lo llamamos robo. Y si yo a ti te agarro y a tu madre le pido un rescate, lo llamamos secuestro, y si aparece Rajoy lo llamamos corrupción. Pero no sabíamos a qué llamar. O sea, para nosotras, hasta hace relativamente poco, hasta el caso de la manada de San Fermín, sin ir más lejos, socialmente una violación era una penetración vaginal y como mucho anal. Y de repente empezamos a plantearnos, ¿qué es? Y apareció la ley del solo si es sí. Que la ley del solo si es sí lo que hizo fue poner la idea de consentimiento en el centro. Y como los hechos suceden a los hechos, y es así como sucede la historia, salió el caso Rubiales. Yo creo que sin la confluencia de la ley del solo sí es sí y el caso Rubiales no estaríamos viviendo la eclosión de testimonios y de señalamientos que se estamos viviendo ahora. De hecho, en el prólogo del libro cuento cómo inmediatamente me llegó el testimonio de una mujer que me decía, hombre, si lo de Rubiales no es una agresión, lo de mi marido ni te cuento. Claro, de repente empezamos a pensar que me toquen la teta en el metro, como me la han tocado toda la vida de Dios, es una agresión, que mi marido me obligue a una felación es una agresión, y empezamos a relatarlos.